Definamos qué entendemos por este tema. ¿Qué es el tiempo promedio de permanencia en la empresa? Es una medida o métrica que muestra el tiempo promedio de permanencia en la empresa de nuestros empleados actuales. Nos sirve para determinar la antigüedad de toda nuestra dotación y así poder compararse con la de otras empresas de similares características. También podemos analizar el tiempo promedio de permanencia de aquellos empleados que ya no forman parte de nuestra dotación de empleados y así conocer cuál fue el tiempo promedio de antigüedad. Para el tiempo promedio de permanencia del personal actual, podrá desagregarse esta información en gerencias y en jefaturas. Es decir, dado toda una dotación plasmado en un organigrama, podemos centrarnos su análisis en las distintas gerencias o jefaturas que dependen de estas gerencias. Y así poder determinar en cuáles de ellas muestra una mayor propensión de antigüedad por sobre otras. Para calcular el tiempo promedio de permanencia utilizaremos la siguiente fórmula. Entonces, tiempo promedio de permanencia va a ser igual a la suma de T sub I sobre el número total de dotación, en donde T sub I es la cantidad de días que lleva trabajado en la empresa el empleado I. Y por otro lado, el número total de dotación significa el total de empleados que conforman la nómina actual de la empresa. El resultado nos arroja como información la cantidad de días promedios por empleado. Pensemos en una simple planilla Excel. No es necesario contar con un sofisticado aplicación. En ese sentido, desde una simple planilla Excel introducimos en una celda cualesquiera la fórmula igual, hoy abrimos y cerramos paréntesis, y al dar un Enter, esta nos devuelve la fecha actual, que coincide con la fecha que nos señala nuestra computadora. Más abajo listamos la totalidad del personal, es decir, su nombre y apellido y su fecha de ingreso a la empresa. Finalmente, en otra celda contigua, colocamos total de días trabajados. La información se obtiene restando la fecha actual menos la fecha de ingreso. Vayamos a un simple y sencillo ejemplo. Listamos la totalidad de la nómina de personal. Como dijimos, le colocamos su fecha de ingreso a la empresa. Y de esta manera calculamos el total de días trabajados. Como dijimos, partimos de la fecha actual, por ejemplo, 26 de octubre del 2024, y para calcularlo, lo que vamos a hacer es restar. En una planilla en Excel se resta, en este caso 26 de octubre del 2024 menos 4 de marzo del 2016, y nos va a arrojar la diferencia expresados en días, es decir, 3.158 días para la empleada Ana González. Y esto obviamente nos refleja la cantidad de días que lleva trabajado en la empresa esta persona. Y así vamos a hacer con cada uno de la nómina de nuestros empleados actuales.
La suma de todos ellos nos va a dar la cantidad total de días trabajados de toda la dotación. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, recién ahí calculamos el tiempo promedio de permanencia de la actual dotación. Entonces, tiempo promedio de permanencia va a ser igual a 18.277 dividido 6. ¿6 por qué? Porque son 6 las personas de nuestra dotación. Obviamente que para comprender el concepto de lo que estamos analizando, lo reducimos a un total de 6 personas, mientras la realidad nos indica que en una empresa obviamente puede haber muchísimos más integrantes. Esto nos da como resultado el valor de 3.046,17 días. Si a esto lo dividimos por 365 días, que es lo que totaliza un año, la información resultante final nos va a dar el tiempo de permanencia de la actual dotación en la empresa expresado en años. En este caso, de estas 6 personas, el tiempo promedio de permanencia que llevan en la empresa es de 8,35 años. Además, supongamos que Laura Mamani abandona la empresa en el día de hoy, lo que implica darle de baja de la nómina actual para que esta persona forme parte de la base de datos de ex empleados. Para esto señalemos qué elementos debe contener nuestra base de datos de ex empleados a los fines de determinar la antigüedad promedio de ellos. Vamos a necesitar el apellido y nombre del ex empleado, la fecha de ingreso del ex empleado, la fecha de egreso del ex empleado y el total de días trabajados de cada uno de ellos. Una vez más, mostramos cada una de las informaciones que necesitamos, en este caso la nómina de ex empleados de la empresa, en qué fecha ingresó en la empresa, en qué fecha egresó de la empresa, y así calculamos el total de días trabajados. En este caso, lo que hace el sistema Excel, resta la fecha de egreso menos la fecha de ingreso. En el primer caso, para el ex empleado Alejandro Ruiz, totalizan 2.119 días. Cuando sumamos la cantidad de días trabajados por cada uno de ellos, en este caso totalizan 20.709. Entonces, aplicamos esta siguiente fórmula, que es total promedio de antigüedad, va a ser la suma total de días trabajados, dividido en la cantidad de ex empleados que venimos recopilando desde que hemos conformado esta base de datos. Entonces, va a ser igual a 20.709 dividido 7. Esto nos arroja como valor 2.958,43 días. Y con la misma lógica, si a esto lo dividimos por 365 días, que es lo que tiene un año, lo que vamos a obtener finalmente es que el tiempo promedio de antigüedad de todos nuestros ex empleados es hasta el momento de 8,11 años. Y así hemos obtenido, en ambos casos, la métrica para conocer este indicador de gestión de los recursos humanos. Y esto nos sirve también para hacer proyecciones, para estimar la edad
promedio, el tiempo promedio, tanto de los ex empleados como de los actuales, y nos permite hacer otro tipo de conjeturas y de toma de decisiones. Bueno, espero que este indicador forme parte de un conjunto más amplio de indicadores y que nos permita saber gestionar al recurso más importante, que son los recursos humanos. Bueno, nos vemos en otra oportunidad de similares características de esta clase de videos. Saludos.